Buenas tardes, yo soy Julián Díaz y les voy a explicar unos movimientos de física. Tenemos el movimiento MRU, el movimiento rectilíneo uniforme, que su concepto, su definición básicamente es que este movimiento tiene una velocidad constante y que su aceleración es igual a cero, o sea que su aceleración es nula. Eso es lo que más caracteriza al MRU. Y está el otro movimiento, el MRUA, el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, que en gran diferencia este sí cuenta con una aceleración. Su aceleración es diferente a cero para poder ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para comprobar esto tenemos un carro que se desplaza tanto frontalmente como en reversa y tenemos los gráficos con los datos de aceleración en eje X versus tiempo y posición en eje X versus tiempo también. Al comienzo el carro está quieto, o sea que no tiene una velocidad, no tiene una aceleración. Y cuando comienza a desplazarse, podemos ver en la gráfica cómo tiene una aceleración, luego uno constante. En reversa pasa lo mismo. En esta de aceleración vemos como en el arranque sí tuvo una aceleración al principio y ya se estabilizó y su aceleración se transformó en cero, o sea su aceleración ya era nula. Al mismo cuando dio reversa necesitó una pequeña aceleración en sentido contrario, pero volvió a ponerse en aceleración cero. Podemos ver que aquí en esta gráfica en la posición al principio también representa la aceleración que tuvo. Esta curva representa que tuvo una aceleración y en esa parte se podría considerar un MRUA porque acá tuvo una aceleración, pero de aquí en adelante ya podemos ver que es constante y que se desplazó en un tiempo uniforme, en una velocidad constante y que no tuvo variación hasta el momento de dar reversa. Acá esta curva representa el momento de la reversa, cuando necesitó otro impulso más, otra pequeña aceleración para poder seguir teniendo una velocidad constante. Como otro ejemplo podemos ver una bola que se va a desplazar en una plataforma diagonal. La bola comienza con una rapidez 0,7 metros sobre segundo y podemos ver cómo se incrementa gracias a la gráfica posición en eje X sobre tiempo. Esta rampa lo que hace es darle algo de aceleración para que salga más impulsada. Acá logramos ver la curva que ejerce la gráfica, lo que significa que tuvo una aceleración, y podemos ver como en su rapidez aumentó a 6, lo que significa que en este objeto, en esta pelota, se ejerció una aceleración. Esto se consideraría un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La caída libre también se puede considerar un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, y se basa en dejar caer un objeto sin que haya obstáculos o algo que le oponga resistencia.
Este movimiento se caracteriza porque cuando cae, cuando se está desplazando verticalmente, su velocidad se vuelve constante, o más específicamente su velocidad se vuelve igual a la gravedad, pero en negativo. Para demostrar eso tenemos la recta exposición en y sobre tiempo, velocidad en y sobre tiempo, y aceleración de y sobre tiempo. Todo es en y porque es en el eje vertical. Si le damos inicio, aquí la gráfica de posición nos está mostrando por dónde se está desplazando y las veces que rebotó. La velocidad en y nos está viendo a qué velocidad se desplazó, sobre qué tiempo, pero esta es la más importante. Digamos que esto va aparte, porque en sí esta escena está comenzando con un impulso, un resorte, entonces va a tener aceleración. Pero aquí en este momento, que es cuando ya se acaba la plataforma y empieza a caer, es cuando nos damos cuenta que su velocidad, su aceleración se vuelve constante. Aquí es cuando ya aterriza, y aquí en todo esto, como nos podemos dar cuenta, toda su aceleración es menos 9.8 metros sobre segundo cuadrado, igual a la gravedad. Ahí es cuando nos damos cuenta que este movimiento se caracteriza porque su velocidad mientras cae, su aceleración es igual a la gravedad. El tiro parabólico también se conoce como tiro oblicuo. Se considera un movimiento en dos dimensiones. ¿Por qué en dos dimensiones? Porque en el eje X maneja un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Es decir, que en el eje X su velocidad es constante, no existe ningún tipo de aceleración, pero en cambio al eje Y ya se considera un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, porque al momento de dispararse, que la gravedad ejerce la fuerza para que el objeto tenga su aceleración. También a este movimiento se le puede conocer como el movimiento que hacen los proyectiles. Para comprobar esto tenemos la gráfica posición Y y X, que nos va a decir en dónde está ubicado en el transcurso del lanzamiento. Es la más importante, la velocidad X y la velocidad en Y, que debería mostrar que en X la velocidad es constante, y ya en la velocidad en el eje Y, que es el cafecito, el naranja que hay ahí, ya va a variar. Como podemos ver, al momento de ser disparado, el objeto mantiene una velocidad constante en el eje X, y ya en el eje Y hay una aceleración. Es negativa por el tema de la gravedad que se explicó también en la caída libre. El movimiento circular uniforme, o MCU, es aquel movimiento que se caracteriza por tener la velocidad angular constante. Se puede decir que se considera movimiento circular uniforme cuando un objeto está empleando una trayectoria, o sea, su recorrido es de forma circular, y como se dijo antes, su velocidad angular es constante. Para ello tenemos esta gráfica que nos explica que nos demuestra el momento angular
que está ejerciendo esta circunferencia al momento de girar. Aquí podemos ver como toda su trayectoria es constante, solo que este brinquito, esto lo que hace es por problemas del simulador y con la estructura que lleva, pero en sí, si quitáramos toda la estructura y dejáramos solo este círculo con el que está girando, podríamos observar como todo el momento, toda la velocidad angular sería constante.